Listo, muy buenas tardes. Vamos a hacer la grabación de la conferencia web número 4 del curso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eh, para hoy, pues ya tenemos el anuncio de la unidad 4 que inició el 2 de abril y esta unidad finaliza el 8 de abril. Ya todos ustedes saben que sin importar pues la fecha, pueden hacer las actividades de las otras unidades y todo se puede enviar a más tardar el 16 de abril. Recuerden, siempre se los he dicho desde el primer día, 16 de abril, fecha máxima para enviar todo, los trabajos, todas las evaluaciones, todo. Listo. Recordar que no es solo presentar los trabajos, también pues hay que aprobarlos y además de eso hacer evaluaciones, hacer actividades interactivas, bueno, todo lo que se explica, ¿listo? Que algunas veces solamente piensan que es solo enviar los trabajos y no se preocupan por revisar el cronograma, que es donde pues me muestra las demás actividades o en los anuncios de cada unidad, pues les digo, ¿cierto? Aquí les estoy diciendo, en la cuarta unidad tienen actividad interactiva que se llama identificación de causas básicas e inmediatas. El segundo, que es un cuestionario de preguntas. Y el tercero es el trabajo de esta unidad. Se llama reporte escrito de un accidente de trabajo, un incidente y una enfermedad laboral. Además de esta conferencia web de hoy, el jueves a las 12 del mediodía tenemos sesión en línea para resolver dudas e inquietudes. Ya ustedes saben que ingresando por el mismo enlace al que ingresan a esta conferencia. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir a buscar lo de esta unidad. Entonces, contenido del curso. Perdón. Acá. Contenido del curso. Proyecto. Y se van a actividad 4. ¿Listo? Allí van a descargar pues la guía, el video, lo van a ver, material de formación y material de apoyo. Ustedes para este trabajo de esta unidad necesito que se vayan al material de apoyo de la unidad 4 y busquen la NTC 3701, esta que está acá abajito. ¿Listo? Es esta que está acá, Norma Técnica Colombiana NTC 3701. También la pueden buscar en Google, no hay ningún problema. Vamos a cuadrarla aquí afuera. Listo. Después de que ya revisen eso, entonces ahora sí, el material, las evidencias que deben presentar. Entonces nos vamos a el botón evidencias, navegamos con las flechitas, presentamos la primera actividad, que es la actividad interactiva, bajamos, ver score. Sigo la prueba de conocimiento, bajo, ver evaluación. Y la última, el trabajo. Aquí me dice clic para descargar, para ver el documento, le doy clic ahí. Aquí se me descargó, es un Excel. Y lo abro y vamos a desarrollar la actividad. ¿Listo? Bien. Entonces, esperen un segundito. Listo. Entonces, aquí en el formato que ya tenemos descargado, entonces, como siempre en color amarillo están las indicaciones que no sé por qué no las leen, pero es lo primero que les aparece y no la leen. Bueno, ¿por qué digo que no lo leen y hago énfasis en este o para este formato en qué deberían estar pendientes? En que acá dice el análisis de causalidad. El análisis de causalidad se hace de acuerdo al anexo C de la NTC 3701.
O sea, la que acabamos de descargar hace un ratico que les dije, ¿cierto? En el material de apoyo. Entonces, el análisis de causalidad se hace de acuerdo al anexo C de la NTC 3701. ¿Cuál es el análisis de causalidad? Mire, estas 4 columnas. ¿Sí? O sea que ahí no vamos a poner lo que a mí me parece, ¿sí? Lo que yo crea que es, sino nos vamos a ir al anexo C de la NTC 3701 para poder completarlo. ¿Listo? Entonces, debo escribir por lo menos un accidente de trabajo, un incidente y una enfermedad laboral y hacerle ese análisis de causalidad. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando leamos esas indicaciones, le damos acá, clic derecho, eliminar. Bien, las primeras filas de la A a la F es para identificar dónde ocurrió el evento. ¿Sí? El evento es, ya sabemos, un accidente. O sea, la primera fila para un accidente, la segunda fila para un incidente y la tercera fila para una enfermedad, pero laborales, ¿sí? Ojo, una enfermedad laboral, un incidente laboral, un accidente laboral. Bien, entonces las primeras de la A a la F solamente identificación. Número, pues 1, 2, 3, fecha del evento. Entonces, pues cuándo sucedió ese accidente, la identificación del trabajador, qué ocupación tiene, departamento, sección, pues el lugar donde trabaja la persona, ¿sí? A qué área pertenece. ¿Dónde ocurrió el evento? Que a veces puede ser la misma, la E y la F, pero no necesariamente. Y aquí, la columna G, descripción del evento. Tengo que, pues, describir la enfermedad, el accidente o el incidente, pero describirlo bien, no decir, es que se cayó, ¿sí? ¿Pero qué? Para que sea accidente o para que sea con relación al trabajo, tiene que, pues, perdón, para que sea accidente de trabajo, tiene que estar relacionado con el trabajo, ¿cierto? O sea, tengo que decir, pues, qué labor estaba realizando él y por qué está relacionado con el trabajo. Y tengo que describir, pues, cuáles fueron las consecuencias de eso. Entonces, tengo que hacer una descripción del evento, bien descrito, para poder determinar con solo leer el evento, aquí lo que usted escribe aquí, yo debo poder identificar si es un accidente, un incidente o una enfermedad laboral, ¿sí? Entonces, debo hacer descripción del evento. Entonces, por ejemplo, le digo yo, le voy a dar este ejemplo, ustedes me dicen qué le falta, qué le sobra, por qué es, por qué no es. Si yo digo, el empleado venía, venía hacia el trabajo y lo atropelló un carro, por ejemplo. Esa es la descripción que yo estoy haciendo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O qué le falta? ¿O qué le sobra? ¿O por qué sí o por qué no? ¿Qué creen ustedes? Eh, por ejemplo, hay, Yo considero que faltaría el lugar en el que pues ocurrió el suceso. Ok. Dime, ¿quién era el que iba a hablar? ¿Henry? Henry, Sí. pienso que también podría ser de utilidad la hora y el medio en el que se transportaba, si era un bus de la empresa o era un transporte público. Exacto, listo. Entonces ahí vamos viendo cositas que me faltaron, ¿cierto? Porque si lo dejo así, está muy, muy escueto. Y también, además de eso, falta decir o sea, pues sí, la chocaron, pero ¿cuál fue la consecuencia de eso? O sea, ¿qué le pasó a la persona? También me falta. Pero entonces, mire, si yo busco acá en definiciones.
A ver. ¿Dónde está? Aquí. Ah, bueno, la primera definición. Se entiende por accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Que causas que sea relacionado exactamente con su trabajo, para lo que lo contrataron, ¿cierto? En el horario, en el lugar en el que lo contrataron. Con ocasión del trabajo quiere decir que aunque no se cumpla alguna de esas condiciones o ninguna de esas condiciones, a usted, por ejemplo, lo mandaron a hacer una actividad, o sea, está bajo una orden y por eso estando allá le sucedió el accidente, entonces es un accidente con ocasión del trabajo. ¿Listo? Y que produzcan al trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o la muerte. O sea, tiene que haber una consecuencia de estas, ¿sí? Relacionadas con el trabajo, que el suceso sea repentino para que se considere accidente. Entonces, mire lo que dice acá más abajito en la misma definición. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca entre el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. O sea que, si él venía en un vehículo particular, no es accidente de trabajo, ¿cierto? Si venía en un vehículo de transporte público, no es accidente de trabajo. Si venía en un bus de la empresa, sí es accidente de trabajo. Si el carro se lo dio, si venía en un carro que es de la empresa, se lo dieron para que andara en él, es un accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, por eso hay que hacer bien la descripción para poder saber si el accidente es o no es accidente de trabajo. Otra, por ejemplo, yo me voy para otra ciudad. Ahorita, Jimena, ya voy. Yo me voy para otra ciudad a, a dar un curso del SENA, por ejemplo. ¿Listo? Estando allá en esa ciudad me sucedió, no sé, alguna cosa. ¿Es o no es un accidente de trabajo? Sí, es un accidente de trabajo porque está relacionado con las actividades laborales de la empresa en la que trabaja. Ok, bien. Ahora, sí, con la información que les di, sí. Ahora, ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa? Hace un tiempo, cuando esto de seguridad y salud en el trabajo no era como tan esto en las empresas, o sea, no se había todavía empezado a implementar bien. Resulta que, por ejemplo, los instructores tenían los cursos, pero, por ejemplo, iban a abrir un curso en X ciudad, entonces se iban hasta allá a recoger los documentos y eso, pero todavía no estaba nada escrito. O sea, hasta ahora iban a abrir los cursos, se iban hasta allá a dar la información y eso, pero no quedaba ningún soporte. Entonces ahí es donde vienen los problemas, porque como yo tengo que estar, miren, en la definición dice, es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante una ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Entonces, para que la ARL me reconozca ese accidente como un accidente de trabajo, tiene que quedar un soporte escrito de que a mí me mandaron a hacer esa actividad, ¿sí? De que yo estaba en esa actividad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con el SENA de unos años para acá? Pues para poder ir a hacer cualquier actividad, pues tiene que quedar en la planeación que se le pasa a los coordinadores académicos la actividad que usted va a hacer, ¿sí? Si no, no se puede desplazar hasta que no le hagan la autorización de eso. ¿Por qué? Pues porque donde le llegue a pasar algo, pues no, la ARL no va a reconocer ese accidente como un accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, miren que todo tiene que quedar bien soportado para que pueda ser luego reconocido por la ARL, porque si no, ahí después vienen los inconvenientes. Ahora sí, Jimena, que me estabas levantando la mano. Jimena, ¿sí está?
Profe, y por ejemplo, si la persona, pues el trabajador va en transporte público y llega a pasar el accidente y le dan la incapacidad, eso no se lo paga la empresa, los días de incapacidad. Es que estamos hablando de algo diferente, porque, o sea, entremos primero a lo siguiente. Accidente de trabajo, pues si va en transporte público no es accidente de trabajo, ¿cierto? Sí, entonces ya usted va por un proceso de un accidente de tránsito, ¿cierto? Ese accidente de tránsito lo tendría que cubrir el SOAT y el seguro que tenga la empresa de transporte, ¿cierto? Además de eso, si usted entra, allá lo ingresan por la EPS también. O sea, su EPS va a tener conocimiento de eso. Si usted tiene 3 días de incapacidad, esos 3 días los está pagando la empresa. Si son más de 3 días de incapacidad, el que paga eso es la EPS, pero eso depende de cómo sea el manejo allá cuando lleguen, ¿cierto? Pero si es accidente de trabajo, primero, perdón, si es accidente de tránsito, primero debería ir por la parte del SOAT y bueno, las empresas de transporte tienen también seguros se llaman responsabilidad civil extracontractual, en la cual pues se tienen que activar apenas suceden esos accidentes. ¿Listo? Pero como tal, la empresa no te va a pagar incapacidades a no ser que sea lo que te digo. Cuando uno le dan una incapacidad por la EPS, los primeros 3 días de esa incapacidad lo paga la empresa. ¿Listo? Ah, perfecto, profe, gracias. Ok. Y cuando nos sucede un accidente de trabajo, pues para eso es la ARL, ¿cierto? La ARL es un seguro también, para que la empresa no le toque pagar el inconveniente que se viene ahí, ¿sí? Todo lo que le puede suceder. Que le den una incapacidad de unos días es el menor de los problemas. De usted le pase algo más grave, ¿con qué plata se responde? ¿Sí? Entonces, para eso es que se paga la ARL. Eso es un seguro para cuando usted... Lo que hace la EPS, cuando usted le pasa algo con una enfermedad común o un accidente común, es lo mismo que hace la ARL cuando usted le pasa algo en el trabajo. Pues parecido, ¿no? Ya en procesos diferentes, pero digamos que ese es el sentido. Ahora sí, Elisa, dime. Profesor, disculpe, cuando, por ejemplo, hipotéticamente hablando, una persona está haciendo unos registros, por ejemplo, de la empresa en la que trabaja y, bueno, salió de su turno laboral y se dirigió a su casa a terminar esos registros en su casa y si, por ejemplo, le ocurre alguna lesión en la mano mientras hace esos registros, no le cubriría el ARL. No. No, en su contrato está que usted lo tiene que hacer en su casa. Ah, bueno, sí, tendría que hacer todo en el trabajo, dentro de la institución. Ujú. Entonces, mire que la norma es clara, dice, durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, o sea, lo que a usted le hayan mandado y dónde le mandan primero lo que usted tiene que hacer en su contrato, ¿sí? Eso es lo primero. Segundo, si hay cosas que no están dentro de su contrato y que a usted la mandaron a hacer, pues esas cosas tienen que quedar pues en algún soporte, ¿sí? En un correo, no sé, en un escrito en algún lado de que usted va a estar haciendo esa labor. Lo que yo le decía, por ejemplo, de acá, lo que pasaba acá con el SENA, ¿sí? Si yo soy el instructor y vamos a abrir un curso en otra ciudad y yo me voy para allá sin avisarle a nadie, pues si me pasa algo es problema mío, ¿sí? Yo tengo que esperar, pasar el requerimiento allá a mi coordinador, que el de la autorización, todo eso queda pues con soportes, ¿sí?
cuando él dé la autorización, ahí sí ya me puedo desplazar. Ahí ya quedó soportado para que en caso de que pase algo, la ARE ahí le pueda responder. ¿Listo? Ese es el sentido. Muchas gracias, profesor, entendido. Ok. Entonces, sí, si yo me llevo trabajo para mi casa y allá me pasa algo, pues ahí no hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces, y ojo, y tiene que producirle al trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, también psiquiátrica, porque esta norma es de antes de que ingresaran ese pedacito, psiquiátrica, invalidez o la muerte. ¿Listo? Entonces tiene que pasarle algo. Si reúne todos los otros requisitos, pero al trabajador no le pasa algo de eso, es un incidente. ¿Sí? ¿Listo? O sea, por ejemplo, qué sé yo, ¿qué podría ser? Por ejemplo, iban que no me ocurre con los ejemplos que hemos dado, no se me ocurre. Pero, digamos, supongamos que el bus en el que iban lo dio la empresa. Y resulta que durante ese trayecto chocaron el bus, ¿sí? Pero todos los del bus salimos ilesos, no nos pasó nada, ¿sí? Entonces, mire que se cumpliría todas las otras condiciones. Era un transporte que suministra la empresa, iba hacia el trabajo, o sea, estoy cumpliendo con esto, es ocasión del trabajo, pero a los trabajadores no les pasó nada, gracias a Dios. Entonces es un incidente. Pudo haberles pasado, pero no les pasó. ¿Listo? O sea, faltó este último pedacito del primer párrafo, que produzca al trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez, bueno, psiquiátrica o la muerte. A menos de que pronto alguien, por ejemplo, le dé un trastorno o le dé, no sé, un ataque de estrés por ese choque, que sería otra consecuencia que podría ir acá. ¿Listo? Entonces, tengo que describir bien el evento, el accidente, el incidente, que ya sabemos cuál es, y la enfermedad. La enfermedad laboral, entonces, es casi lo mismo, ¿sí? Solamente que no es un suceso repentino. Miren que en la definición dice acá, en la tercera línea, todo suceso repentino. En la enfermedad laboral no. La enfermedad laboral es con exposición en el tiempo. A ver si, ¿dónde está la definición? Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio ambiente en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinado, bueno, en la tabla de enfermedades. Entonces, la enfermedad laboral es similar a eso, tiene que pues ser en un ambiente en el que yo esté trabajando, ¿cierto? Que esté trabajando en ese ambiente, con la labor que yo esté desempeñando, pero no es repentino, es algo que se va dando progresivamente, ¿sí? Entonces, qué sé yo, que yo trabajo en una fábrica donde esta que es famosa, de las tejas, ¿cierto? Que antes se utilizaba, o que no sé si todavía se utiliza, creo que ya no, pero de asbesto. Entonces en esa fábrica utilizamos asbesto. Y resulta que por yo estar expuesto a ese asbesto, pues con el tiempo se me va desarrollando en unas enfermedades en los pulmones, asbestosis, cáncer y otras cosas, ¿cierto? Entonces, mire que, porque yo me vi obligado a trabajar en ese ambiente de trabajo, ¿sí? En ese ambiente con esas fibras de asbesto y eso fue lo que me hizo desarrollar esa enfermedad. ¿Listo? Entonces tengo que decir cuál es ese ambiente en la descripción, tengo que decir cuál es ese ambiente en el que yo estaba, en el que la persona estaba trabajando y cuál es la enfermedad que se le generó. Entonces, para saber las enfermedades, existe una tabla de enfermedades laborales que es el decreto 1295 del 94, ahí está la tabla de enfermedades. Y aún así dice
bueno, en el decreto dice que así la enfermedad no esté en esa tabla, si se encuentra la relación con el lugar de trabajo, o sea, esa enfermedad se puede demostrar que le dio por estar laborando en ese lugar o expuesta a esos factores de riesgo, entonces se puede determinar que es enfermedad laboral, aunque no esté en las tablas. ¿Listo? Pero en las tablas ya está casi todo, hasta el estrés está en esas tablas. Bien, entonces, ojo que las enfermedades profesionales tienen que ser, pues, que se vayan desarrollando a medida que voy trabajando. Diferente al accidente o el incidente que tiene que ser algo repentino. ¿Listo? Entonces, describen bien el evento, cada evento, una enfermedad laboral, un accidente, un incidente. ¿Listo? Ahora, supongamos que primero describí el accidente. Listo. Ahora entonces, estas 4 casillas son para hacerle el análisis de causalidad a ese accidente. ¿Listo? Entonces, columnas H hasta la K se desarrollan con el anexo C de la NTC 3701. Entonces, es esta misma que estábamos trabajando. Bajo hasta el anexo C. Obviamente, pues es importante que ustedes lean todo el resto de la información, ¿cierto? Y acá tengo anexo C, análisis de causalidad. Bien. Luego tengo causas básicas. Si yo me voy a la tabla, mire que acá tengo columna J y K, dice causas básicas. Señalarlo aquí. Causas básicas. Y para causas básicas tengo 2, ¿cierto? Factores de trabajo o factores personales. Ojo, debo revisar una por una a ver si hay. No es decir, es que yo creo que no hay factores de trabajo. Es que yo creo que no hay factores personales y paso al otro. No. ¿Por qué? Porque voy a analizar qué fue lo que pudo haber provocado ese evento. ¿Sí? Entonces, causas básicas, factores personales. O sea, ¿cuál vamos a hacer primero? Esta, ¿cierto? Esa vamos a hacer primero, factores personales. Entonces, nos vamos a ir en el listado una por una a ver si algo de lo que dice acá me explica lo que sucedió. Entonces, por ejemplo, es que esa persona no mira bien, ¿sí? O sea, tiene un problema de visión y por eso fue que se cayó, por ejemplo. Entonces mire, acá revisando en el listado tengo que la 006 es visión defectuosa. ¿Listo? Entonces, aquí escribo 006, visión defectuosa. ¿Listo? La acomodo aquí. La voy a agrandar un poquito. ¿Listo? Y sigo, no es que ya encontré esa, entonces ya paso a la otra, no. O sea, estoy todavía en factores personales. Sigo revisando, resulta que es que esa persona, a ver, que esa persona, mire, estaba consumiendo drogas o un medicamento, ¿sí? Que la hizo perder el equilibrio, por ejemplo. Entonces, y por eso se cayó. Entonces ve acá. La 211, ingestión de drogas. ¿Listo? Entonces, aquí para darle para abajo, entonces le doy la tecla Alt y Enter. 211, consumo de drogas. Si es una medicina, entonces pues le hago un paréntesis y explico ahí por qué. ¿Listo? Ingestión de drogas, dice. No consumo sin ingestión. Listo, y sigo mirando, ¿sí? A ver si alguna de esas
sobrecarga emocional, órdenes confusas, frustraciones, enfermedad mental, falta de experiencia, órdenes mal interpretadas, motivación deficiente. Bueno, ¿sí? Si no es ninguna de esas, mire que ya llegué a factores de trabajo. Estoy en factores personales, ¿sí? O sea, factores de la persona. No cosas que hizo mal, sino cosas de la persona. ¿Listo? Entonces, si no hay ninguna, entonces dejo esa vacía. Pero tengo que haber revisado. ¿Listo? Digamos que encontré esas dos. Ahora vamos a quitarle el color a esta. Ahora ya llegamos a factores del trabajo. Esta de acá. Factores del trabajo. Entonces voy a buscar dentro de este listado a ver qué me puede explicar que haya sucedido ese accidente. Entonces empiezo, delegación insuficiente, leo, falta de conocimiento en el trabajo de supervisión o administración. Digamos, esto es de supervisión y de liderazgo, es para los supervisores, en cuanto a la supervisión del trabajo. Ingeniería inadecuada, deficiencia en las adquisiciones. Por ejemplo, almacenamiento inadecuado de los materiales. ¿Sí? Entonces, es que sí, la persona se tropezó y ahí sucedió el accidente, pero ¿por qué? Es que resulta que las cosas no estaban bien almacenadas, estaban ahí amontonadas, pero no estaban bien acomodadas. Entonces, 208, almacenamiento inadecuado de los materiales. ¿Sí? Y sigo revisando a ver si alguna otra. Aspectos preventivos o aspectos correctivos inapropiados. Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, con cuando debo hacerle mantenimiento a las máquinas o a las herramientas y no se les hace. Eso es lo que tiene que ver. Herramientas, equipos inadecuados. Estándares deficientes de trabajo. Entonces, estándares deficientes de trabajo es cuando las formas en las que se debe hacer un trabajo pues no están o bien escritas o no se han comunicado bien, ¿sí? O sea, a las personas no se les ha comunicado lo suficientemente bien para que hagan bien el trabajo. Bien, uso y desgaste, entonces esto tiene que ver cuando las herramientas y las máquinas pues ya están muy desgastadas para el trabajo, ¿sí? Abuso o maltrato. Listo, entonces digamos que si no encontré ninguna, dejo ahí vacío. ¿Listo? Si encontré alguna, pues la pongo ahí. Entonces supongamos que encontramos esta. A ver, ¿cuál? Supongamos esta. Aspectos preventivos inadecuados para limpieza o pulimento. 304. La voy a dejar hasta ahí. Aspectos preventivos inadecuados. ¿Esta qué tiene que ver? O sea que el lugar de trabajo, puede ser el lugar de trabajo o la máquina o la herramienta, no estaba limpia, no hay mantenimiento de ese lugar o de esa máquina en cuanto a la limpieza, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver ahí. Aspectos preventivos. ¿Listo? Entonces, digamos que encontré esa, 304, y sigo revisando. Si no hay más, pues dejo esa. Si no encuentro ninguna, pues no pongo. Pero debo haber revisado, ¿listo? Que me expliquen, ojo, que me expliquen. Esto que yo escribo acá, me tiene que explicar el evento, ¿sí? ¿Por qué sucedió el evento? Bien, ahora, condiciones ambientales, perdón, causas inmediatas. Entonces, causas inmediatas, voy a quitar este color de acá. Listo. Causas inmediatas es esto de acá. Miren. La puse en naranja. Causas inmediatas. Y causas inmediatas tiene condiciones inseguras y actos inseguros. ¿Listo?
o lo que es lo mismo, condiciones ambientales subestándar y actos subestándar. ¿Listo? Es lo mismo. Entonces, condiciones ambientales subestándar, empiezo a revisar defecto de los agentes. Esto es, por ejemplo, que con lo que yo me accidenté, por ejemplo, es agudo o cortante o era resbaloso. Si, por ejemplo, el piso es resbaloso, entonces el 30, resbaloso. Estamos diciendo aquí en la mente que el evento es que la persona se cayó y ¿cierto? Entonces, 0,30, por ejemplo, resbaloso. ¿Listo? Y sigo mirando. Es que resulta que tengo ropa inadecuada o inapropiada. O resulta que nunca me dieron equipo de protección personal. ¿Sí? La 110, carencia del equipo de protección personal. Entonces, nunca le dieron el EPP que se necesita. Entonces, carencia, EPP. Listo. 110. ¿Listo? Ahí sigo revisando. Hay ruido excesivo, iluminación inadecuada, riesgos ambientales no especificados en otra parte. Bueno, métodos o procedimientos peligrosos, riesgo de colocación o emplazamiento de materiales como inapropiadamente apilados, colocados o emplazados inadecuadamente asegurados contra movimiento inconvenientes. Bueno, inadecuadamente protegidos, que por ejemplo, sea una conexión que no tiene polo a tierra, ¿sí? No está aislada. Eso es lo que tiene que ver ahí. Riesgos ambientales en trabajos exteriores. Entonces, por ejemplo, los riesgos naturales, ¿sí? Como exposición a animales salvajes, irregularidades en terrenos, ese tipo de cosas. Riesgos públicos, como riesgos en el transporte público, riesgo de tráfico, otros riesgos públicos que no están aquí, como por ejemplo, a robos, atracos y ese tipo de cosas. Y si no hay condiciones ambientales subestándar, entonces tengo para poner la 990 o la 999, indeterminada información, indeterminada por información insuficiente o no hay condición ambiental peligrosa. Entonces, diferente a las causas básicas que si no había, la dejaba vacía, en esta de causas inmediatas en condiciones inseguras, si no hay, debo poner la 999. O si la información que tengo no es lo suficiente para determinar si hay alguna, entonces la 990. ¿Listo? Estas tienen códigos para cuando no hay. Estas dos no tienen códigos para cuando no hay. ¿Listo? Entonces, digamos, encontré esas dos. Paso al siguiente. Acto inseguro. Ahora sí, lo que hizo mal la persona. Mire que lo que hizo mal la persona es lo último que se debe mirar. Pero casi pasa siempre lo contrario. Cuando pasa un accidente, una enfermedad o un incidente, primero le echamos la culpa al trabajador. Buscamos culpables. Entonces, esto no es de buscar culpables, sino de determinar qué pasó, por qué sucedió el evento. ¿Listo? Entonces, lo último que debemos hacer es mirar el acto inseguro de la persona. Entonces, acá tengo acto subestándar. Y empiezo a mirar. Por ejemplo, apretar con un martillo, golpear con una llave, golpear con un alicate. Entonces se pone a golpear con el alicate se desprende y se cogió y se le clavó en un ojo. Pues eso es culpa del trabajador, ¿cierto? Eso es algo que él hizo mal. Pero entonces, bueno, seguimos mirando. Omitir el uso de equipo de protección personal disponible. Entonces, 100. Es que hay elementos de protección personal, pero él no lo usó. Entonces 100 acá, pero no puedo poner el 100 y acá en el otro anterior estaba el 110 de carencia de EPP. O no hay o no lo usó, pero las dos cosas pues no podría ser, ¿cierto? Entonces
Si lo hay y él no lo usó, entonces es un acto inseguro, o sea que no puede estar acá. ¿Listo? Y si no se lo dieron, pues ahí sí grave. ¿Cómo lo iba a usar si no lo había? Entonces es una condición insegura. ¿Listo? No asegurar o advertir. Esto es para cuando voy por ejemplo, a trabajar en una máquina y no le pongo un seguro para que nadie utilice esa máquina. ¿Sí? Entonces, le están haciendo mantenimiento a esa máquina por allá por dentro, pero no hay un seguro que evite que alguien la use. Entonces, cuando la van a usar, pues ahí viene el inconveniente. O por ejemplo, cuando vamos a hacer un trabajo eléctrico, que bajamos los tacos, ¿sí? Para hacer el trabajo eléctrico, pero no avisamos, no pusimos ahí un seguro en la tapa de los tacos para que nadie los pueda subir. Y entonces cuando vino alguien y subió los tacos, ahí estuvo el inconveniente. ¿Listo? A eso se refiere. Bien, bromas o juegos pesados, uso inadecuado del equipo, o sea, para lo que no es, uso inadecuado de las manos o partes del cuerpo, como agarrar los objetos inseguramente, de forma errada, usar las manos en lugar de herramientas, falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades. En el ejemplo que estamos diciendo mentalmente de que la persona se resbaló y se cayó, entonces podría ser esta, ¿cierto? No le estaba poniendo cuidado al piso. Por ejemplo, cuando va la gente chateando con el celular y se cae, ¿sí? Entonces, esto. O se tropieza o se pega. Esta, 400, falta de atención a la vecindad. Vamos a poner esto. Entonces, listo. Y sigo mirando, operar o trabajar a velocidad insegura, adoptar una posición insegura, errores de conducción, entonces esto para quienes manejan vehículos, colocar, mezclar, combinar inseguramente, usar equipo inseguro. Y si no encuentro ninguna, entonces lo mismo. 998 si no hay ningún acto subestándar o 999 si lo que encontramos no está clasificado en ninguno, pero sabemos que hay o no hay datos suficientes para clasificarlo. ¿Listo? Entonces acuérdense, en estas dos, si no hay, tienen código. En estas dos, si no hay, no hay código, se dejan en blanco. ¿Listo? Entonces, lo que yo escriba aquí tiene que explicarme por qué sucedió el evento. Eso es lo que estamos haciendo, analizar la causa de ese evento. ¿Listo? La causa del accidente, luego la causa del incidente y luego las causas de la enfermedad laboral. ¿Listo? Ya vamos terminando. Jimena, dime. Jimena. No, profe, hundí la manito sin querer. Ah, ok, listo. Entendido. Entonces, los demás, ¿todo entendido? ¿O algún inconveniente? ¿O que necesitan que les explique de nuevo? ¿Todo bien? Heidi Beth, Lina, Gisette. Hola, profe. Hola, Heidi. Gisette, las fechas sí pueden ser iguales en este caso, pues porque como relativamente puede ser que los eventos no los podemos estar inventando, entre comillas, para esta actividad, ¿cierto? Entonces, las fechas del evento y la identificación del trabajador, pues pueden ser eh, incluso las mismas o inventadas, no hay problema. ¿Para qué es este registro? Como es un registro de accidentes, este registro es para que cada que vayan pasando accidentes e incidentes en la empresa y enfermedades laborales, yo vaya registrando aquí, ¿sí? Pero esto no reemplaza la investigación que se debe hacer. De hecho, esto es como un resumen de esas investigaciones. ¿Listo? Ahora sí, Heidi Beth. Profe, una preguntita. Dime.
al resolver eso, ¿tiene que ver algo con alguna de las matrices que hicimos o No, no? Ajá, es muy diferente, ¿cierto? sí. Entonces, como acabo de entrar como las 3:00 porque aquí se había ido la luz. Ah, ok. No, es Entonces, describir quiero ver. un accidente, un incidente y una enfermedad laboral. ¿Listo? Y a cada Ok, una hay que hacerle su análisis de causalidad con las ok. tablitas que les mostré. Eso. Ujú. El accidente, todos los eventos, esos eventos tienen que quedar bien descritos. ¿Dónde pasó? ¿Por qué? Sí, ¿cuál es su relación con el trabajo? Y pues, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Listo? Ok, profe, entendido. Muchas gracias. Ok. Lina, Rosa, hoy no les he escuchado la voz. Hola, 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 hola. Bien, bueno. Entonces, si no hay más preguntas, entonces ya ustedes saben, guardan el trabajo, ¿cierto? Que yo lo voy a cerrar, ustedes lo guardan, acuérdense. Ahora sí, Lina, dime. Profe, pues mi pregunta no sé si iba al caso, pero digamos con el ejemplo que su merced puso del asbesto, esa enfermedad no se da, o sea, pues a uno no se va a dar de cuenta de un momento a otro, ¿no? Ujú. Y digamos, en caso de que a uno lo echaran de esa empresa, ¿qué Mm, puede hacer uno en ese caso? O sea, si a uno lo echan o uno renuncia, pero uno no sabe que tiene esa enfermedad. pues ahí es donde viene la cuestión. Se supone que en a la salida de la empresa deberían hacerle exámenes, ¿cierto? Para determinar la condición en la que sale, ¿sí? Entonces, eso es Que eso una... serían los exámenes de egreso. Ajá, Pero exacto. pues en algunos casos, en algunas empresas no lo hacen. O Ahí pues es donde va la cuestión. solamente Entonces, ponen como la fecha, sello y salió y fue aprobado de que estaba bien y no hacen la revisión. entonces ahí ya viene pues un proceso con abogados y todo esto dependiendo porque, o sea, lo que tiene que determinar la enfermedad laboral es que es con, a ver, te leo exactamente como lo dice ahí. Que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio ambiente en que se ha visto obligado a trabajar. ¿Listo? O sea que si tú tienes cómo demostrar que esa enfermedad te dio por los factores que estaban ahí en ese lugar en el que tú estabas trabajando, pues se puede determinar una enfermedad laboral. Pero entonces eso ya sería un proceso con abogados, ¿sí? De que se empiece una demanda laboral para que se pueda determinar por esa vía, que es más difícil, obviamente. Si a usted ya lo sacaron de la empresa, va a ser más difícil, pero todo desde que se pueda demostrar, pues tiene su, su razón de poderse demandar. ¿Listo? Entonces, por eso es que hay abogados laboralistas, porque todo depende de cómo haya sido la cuestión. ¿Sí? Ahora, por eso es que las empresas deben cuidarse en salud, deben hacer pues bien los exámenes, ¿cierto? Los exámenes no deberían ser por salir del paso, que eso, y como todo lo de seguridad y salud en el trabajo, las empresas a veces lo toman todo como por salir del paso, ¿sí? Entonces, por eso la empresa cuando ingresa la persona debe hacer unos buenos exámenes y esos exámenes que deben hacer las empresas debería
estar en algo que nosotros llamamos profesiograma, no se llama así, pero digamos lo decimos así, profesiograma, que eso lo hace un médico laboral, donde determina para cada cargo qué exámenes se deberían hacer. Y allí determinar cómo ingresa el trabajador, obviamente hacerle exámenes periódicos de acuerdo al factor de riesgo en el que está sometida la persona, ¿cierto? O sea, anualmente deberían hacerse exámenes. Si la empresa sabemos que está trabajando con unas fibras y eso, pues todos los años deberían hacerse exámenes para ver cómo está la persona en cuanto a ese factor de riesgo. No es hacer cualquier examen. Y lo mismo a la salida, hacerle los exámenes correspondientes para que determinar que la persona salió bien y después no tengamos inconvenientes. Ahora, cuando todo eso se hace solamente por hacerlo, pues ahí es donde vienen los problemas. Claro, la persona cuando se dé cuenta de que desarrolló esos problemas, por eso en lo que estaba trabajando, pues va a demandar. Y ese es el sentido o ese es el derecho, ¿sí? La persona tiene derecho a quejarse de que esa enfermedad se le produjo a lo que estaba expuesto. Entonces, por eso es de cuidarse de ambas partes. ¿Listo? Pero sí se puede, Lina. Sí se puede, pero es un proceso con abogados. Por eso es que la persona que se retira o sale de la empresa le hacen exámenes de egreso y para ver cómo salió. Sí. Le hacen exámenes de oído, de sangre, columna. De todo. O sea, los exámenes deben ir acordes a lo que estaba haciendo. Por eso le digo, no es hacerle cualquier examen ahí por hacerlo. Por eso eso debe estar Pues, diseñado yo lo digo por la por persona. experiencia, porque digamos en la empresa en la que yo estuve trabajando, duré 9 meses y cuando salí solamente revisaron qué estaba haciendo y me aprobaron el examen de revisión de egreso, pero no me hicieron nada, o sea, no tuve cita ni nada. Simplemente lo aprobaron y ya. Pues ahí es donde tiene, o sea, por ejemplo, donde tú necesitaras iniciar un proceso contra esa empresa, pues todo eso es lo que te va a ayudar ¿a qué? Pues en la demanda, en tus pretensiones. Pero ya eso es con un abogado. Pero o sea, el deber ser es que esto no se tome a la ligera. ¿Sí? O sea, nada de esto, ni para la empresa ni para el trabajador es conveniente. Esto del sistema es para cuidarnos entre todos. Pero entonces lo que pasa en Colombia es que todo se toma como porque toca y ahí medio chamboneado, hacerlo ahí como por cumplir, pero no dándole el sentido que tiene de verdad. Si nosotros nos ponemos a mirar, como estábamos analizando ahorita, necesitamos que el examen sea lo mejor posible. Con eso yo determino de que el trabajador salió bien para que después no vaya a venir un problema contra la empresa, ¿cierto? Pero si lo miramos es como un gasto. Entonces... Exactamente, profe. Por ejemplo, si yo, porque hay personas que son avispadas, digámoslo así. Por ejemplo, yo estoy trabajando en una empresa y me hice los exámenes para ingresar a trabajar y salir lo más de bien. Y al retirarme, por ejemplo, llevo 3 días en casa y yo hago un mal movimiento y todavía no me han hecho los exámenes de egreso, yo puedo decir que eso me lo hice en la empresa y que no me había dado cuenta. Entonces ya ahí sale perdiendo la empresa, ¿cierto? Sí, exactamente. Por eso te digo, esto se tiene que tomar con la suficiente seriedad porque es algo para el trabajador y también es algo para la empresa, ¿sí? Tanto como está la empresa de que se ahorra costos, está el otro también que es un vivo y entonces cualquier cosa la quiere pasar por ahí. Entonces ahí es donde está el inconveniente, ¿sí? O sea, si no hacemos las cosas con el sentido que son, pues las vamos a hacer solamente ahí por medio cumplir. Y ahí es donde después vienen los inconvenientes. ¿Sí? Profe,
Dime, Lina. Entonces, ese ejemplo no se puede tomar para lo que estamos haciendo. ¿Qué? Podría ser el ejemplo, digamos, el del asbesto, porque se da con el tiempo. Uno se da cuenta, pues, con el pasar del tiempo. Todas las enfermedades se desarrollan con el tiempo. O sea, Sí, unas más que otras. O sea, me refiero. exactamente, exactamente. Y Por de ejemplo, hecho, podría tomar lo de la visión, como su merced dijo, sí, porque es secretaria y porque está mucho tiempo frente al computador. sí, exactamente. Sí. O no sé, desarrolló un trastorno mental porque el jefe la gritaba mucho. Sí, entonces ahí tengo una enfermedad laboral es un riesgo psicosocial. ¿Listo? Entonces, igual, o sea, Profe. todas las enfermedades son con exposición en el tiempo. Que una se les manifieste más rápido que otra, eso ya es dependiendo de qué tan expuesto estaba y todo, qué tanto tiempo durante la jornada, bueno, y del organismo de la persona. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta o si no, pues ya dejamos hasta aquí. Les explico de nuevo cómo enviar el trabajo o ya todos, ok, ya todos bien con eso. Ya sabemos cómo, profe. Yo por lo menos ya sé cómo enviar el trabajo. Yo creo que todos los que están aquí ya. Entonces, nos vemos el jueves con los que quieran asistir a la sesión en línea y los que no, pues nos vemos el próximo martes, que ya es la última. Quienes no puedan asistir, por favor vean después la grabación porque allá les voy a dar las indicaciones de todo lo que ya tiene que ver con el final del curso, ¿listo? Profe, Y con lo de las una preguntita. certificaciones y todo. Dime, Jairibet. Profe, ¿te acuerdas que la vez pasada que eso fue con la del RAP 3? Sabes que en ese momento usted no grabó la clase, que usted que iba a hacer Sí, otra grabación. Y la verdad no sé si es que está esa grabación, la subiste, sí. pero por el mismo enlace. Está aquí, foros. Te vas a foro de dudas e inquietudes. Y es esto. Está en foro de dudas y ¿Sí? sí, porque como yo le doy clic en el enlace que usted había mandado en el correo, pero o sea, prácticamente no me sale. Curso del sistema de gestión. No, no sé cuál en el correo. Bueno, es en el foro de dudas e inquietudes. Ok, ¿Listo? profe, Todo muchas está en el gracias. foro de dudas e inquietudes. Muchas gracias. Feliz día. ¿Listo? Bueno, Profe, dime. profe, ya es un chiste. Dime. Ya es un chiste, ya vamos a finalizar la clase. Perdón, dime. No te entiendo. Que se dio un cuento ya para finalizar la clase.